Bueno, y a continuación tenemos la lección inaugural, lección magistral, de nuestro rector honorario, el doctor Alsina, doctor en Historia, si no me equivoco, profesor que ha sido durante mucho tiempo en esta universidad y en la Universidad de Barcelona y en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Valmesiana, rector que fue de esta universidad cuando estaba en sus inicios, más o menos, 2005, 2004, por ahí, sí, 2003. Esta universidad ha cumplido ya 20 años como universidad, 50 años como centro universitario. Estamos en el cincuentenario del Abat Oliba como centro universitario, que no está nada mal cumplir medio siglo, ya es una edad de madurez, ya es otra cosa. Ya. Pero en fin, primero como centro universitario adscrito a la Universidad de Barcelona y después como universidad en sí misma. Y esta universidad pues tuvo el lujo de contar con un rector como el doctor Alsina, a quien yo estoy muy agradecido como rector por su consejo, por sus opiniones, por su acompañamiento y por su participación activa en la vida universitaria. Por tanto, que esté hoy con nosotros, pues la verdad es que es un gran honor, es una gran oportunidad y contribuye pues a esta continuidad, como has dicho, el sentido histórico de la nación, bueno, pues el sentido histórico de la universidad, ¿no? Que, en fin, esta universidad, pues como tantas instituciones, pues también tienen su propio sentido histórico como comunidad humana, como comunidad académica, y por eso doy muy sinceramente las gracias al doctor Alsina por su presencia. Muchas gracias. Adelante. Naturalmente, en primer lugar, me tengo que sumar a dar las gracias al rector por sus palabras siempre tan amables, que son fruto sobre todo de la amistad, más que del reconocimiento de otras cosas. Y en segundo lugar también a Elio, digamos que me ha invitado a siempre venir a la universidad. Para mí es un gran gozo, porque fueron años realmente, diríamos, importantes aquí, tantos amigos que empezaron conmigo en la universidad, diríamos que estando presentes hoy, pues recuerdan aquellos años de mucho trabajo y de mucha satisfacción. Espero yo, diríamos que con mis palabras, la amistad con Elio continúa igual que antes, porque quizá voy a ser algo polémico en algunas de las cosas que voy a decir. Bien, os adelanto ya para que no... tengo que dar también las gracias, digamos, porque haberme invitado a hablar de Balmes. Balmes, su figura y su pensamiento han estado presentes en mi vida de modos muy diversos. En primer lugar, por tener un origen familiar territorial que de alguna manera compartimos con Balmes. Balmes es un hombre de Vic, por haber nacido en esta ciudad, y esto le marca en muchos sentidos, como veremos más adelante. Ayuda de un modo decisivo a entender a Balmes y no caer en algunas de las muchas interpretaciones que se ha dado a su tarea intelectual, recordar que Balmes es un bigatá y no un botiflé. Distinguir entre bigatá y botiflé, esto nos daría lugar a una larga, diríamos, explicación que no cabe en esta conferencia. Sin embargo, tengo que señalar que, siendo a mi modo de ver un bigatá y un botiflé, es un bigatá singular. No es un bigatá, digamos, los bigatáns son los de Vic, son aquellos hombres que fueron ostracistas y lucharon en favor del archiduque Carlos y que, sin embargo, no simplemente en aquel momento, sino después tienen, diríamos, un largo recorrido histórico y aún hoy en nuestros días, a la hora de calificar políticamente ciertas actitudes, se habla de que son bigatáns o botifles. Vic, en su historia, ha ejercido una influencia cultural, política y religiosa que va más allá de la comarca actual de Osona y que se extiende aproximadamente a lo que es el obispado de Vic y Solsona, es decir, la comarca, los que conocéis Cataluña, del Bages, del Bergadà y del Ripollès. Ha recibido también el nombre de ciudad levítica y ciutat dels Sants por la intensa vida religiosa de la ciudad y sus comarcas vecinales. Esto ha sido así hasta hace unos cuantos años. Hoy, desgraciadamente, solamente han quedado los edificios y los recuerdos de lugares y de alguna institución. Desde que murió Balmes, cada año se organiza una conferencia sobre Balmes durante la fiesta mayor. Lo consideran como alguien que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. Con muy pocas interpretaciones se ha celebrado anualmente y la multiplicación de conferenciantes y las circunstancias políticas del momento
explican la diversidad de interpretaciones que ha recibido su pensamiento. Haré referencia a este hecho posteriormente. Mis raíces familiares, como decía antes, están próximas también al Valles, pero de aquellos pueblos cercanos geográficamente a la comarca de Osona. He conocido esta gran influencia sobre situaciones propias de la vida cotidiana en un ambiente exclusivamente rural que evocaban esta influencia religiosa, cultural y económica. Hoy aún podemos constatar la continuidad del famoso Mercat del Ram, que le sirve nada menos que a Josep Pla para explicar las raíces de la actitud profundamente realista del pensamiento valmesiano. Dice, es como es el Mercat del Ram, una realidad, digamos, muy intensa. También intelectualmente el pensamiento de Balmes me ha acompañado a lo largo de mi vida. Constituyó uno de los capítulos centrales de mi tesis doctoral y desde hace muchos años hasta la actualidad imparto docencia en la institución valmesiana de tanto raigambre cultural y religioso como es la valmesiana, fundada por el principal biógrafo y editor de sus obras completas, el jesuita Ignacio Casanovas. De esta biografía he tomado el título de la conferencia Balmes, su vida, sus obras y su tiempo. Quisiera hacer una observación o comentario inicial sobre Balmes, intentando contestar una pregunta a la que no me resulta fácil y sencillo encontrar una respuesta fundada. La pregunta es obvia. En una presentación, ¿quién era Balmes y qué pensaba? Balmes es un autor polifacético, apologista, como le llama el padre Casanovas, y no solamente el padre Casanovas, filósofo, periodista, he hecho mención ello, político, sociólogo, también poeta, matemático, menos conocido, pedagogo, crítico literario. Todos estos aspectos quedan reflejados en sus obras completas, en las cuales podemos encontrar entre ellas un tratado de trigonometría y una antología poética de un valor poético bastante limitado. Todo ello unido a su condición sacerdotal. Y quizá no agotamos con estos calificativos toda su labor. Estos días me encontré una afirmación que refleja este polifacetismo y es algo conocido su afición por las matemáticas en un momento complicado y como consecuencia de circunstancias políticas adversas que hacían difícil dedicarse a tareas más ligadas con su condición sacerdotal. Durante 4 años en Vic fue titular de una cátedra de matemáticas. Pero lo que me ha sorprendido es encontrar un artículo que parecía bien documentado y con conocimiento del tema, la información sobre Balmes como precursor de la teoría de la relatividad. No puedo dar un juicio sobre ello porque esta cuestión para mí es totalmente desconocida. Pero la dificultad de la obra intelectual de Balmes no deriva de este polifacetismo tan prolífico. Sus obras completas son 35 volúmenes. Digamos, para leerlas realmente hay que sentarse bien, sino de algunas características singulares. Esta singularidad ha sido subrayada por Josep Pla, que he mencionado antes, un artículo muy curioso que dedica a Balmes y que explica en parte las diversas interpretaciones y apropiaciones que se le han hecho de su pensamiento. Dice Balmes con criterio propio. Así es. Pongo algunos ejemplos de este criterio propio. Balmes ha sido calificado como un conservador liberal. Lo hace así, por ejemplo, Josep Pla, pero sus críticas al liberalismo y al conservadurismo, al modernismo, son radicales. También se ha considerado literariamente como un romántico y aunque colaboró durante sus primeros años como escritor con autores declaradamente románticos, sin embargo, muy pronto se distanció de ellos por no compartir sus presupuestos filosóficos ni su actitud romántica. Al contrario, el realismo en todos los ámbitos constituyó una de las características más esenciales. Su labor filosófica es muy notable, pero lo específicamente filosófico, reflejada en libros menos conocidos, a pesar de ser muy importantes, incluso internacionalmente, porque sus obras, por ejemplo, Filosofía Elemental y Filosofía Fundamental, han sido traducidas a varios idiomas. Hoy encontramos, otro día lo constaté, en Amazon, libros en inglés y en francés de Balmes, digamos, y están en algunas de las bibliotecas de las mejores universidades norteamericanas, digamos, como exponente de lo que es la filosofía española. Ha sido considerado un precursor de la renovación de la escolástica, pero a pesar de su gran admiración por Santo Tomás, no es tomista. Se le considera frecuentemente un seguidor de la filosofía escocesa del sentido común, pero los estudiosos del tema y tesis doctorales sobre ello afirman que no es así.
tiene un pensamiento propio acompañado de un cierto eclecticismo espiritualista y su crítica al pensamiento moderno, especialmente a Descartes, Kant y Hegel, son muy reconocidas. Sus obras más leídas no son ni de política ni académicamente filosóficas, es el criterio. Lectura casi obligada durante varias generaciones por todo catalán que supiera leer y escribir. Balmes es un hombre profundamente religioso, muy estricto en el cumplimiento de sus obligaciones sacerdotales, la celebración diaria de la Santa Misa, el breviario, sus devociones personales, la lectura del Kempis, no lo dejó de lado en ningún momento, pero no tuvo tareas pastorales en ningún momento. Hay poquísimas predicaciones. En sus obras completas hay 2 apuntes de 2 sermones, y el padre Ignacio Casanovas dice que son únicos. Sus biógrafos dicen que nunca se puso en un confesionario, lo cual resulta realmente sorprendente. No estuvo dedicado nunca a ninguna parroquia. Es una vida ejemplar, dedicada exclusivamente al estudio y a una tarea de escritor. Tarea que tendrá en distintas circunstancias sus motivaciones políticas. Balmes era una persona con características personales muy propias de la ciudad y de su tierra. Es muy frecuente explicar su talante como muy catalán. Se ha llegado a decir que su filosofía es la expresión de la filosofía catalana, es un home de seny, diríamos en catalán, y así lo comparaba con el cardenal Herrera, y su vida transcurrió, no obstante, no solo fuera de Vic, inicialmente unos años de estudio en Cervera, y cuando termina su formación sacerdotal y por la situación está obligado a residir en Vic, pero siempre busca salir fuera de Vic, busca por todos los medios trasladarse a Barcelona, y aprovechando el reciente traslado, en el año 37, de la Universidad de Barcelona, de Cervera a Barcelona, busca la posibilidad de impartir clases en aquella universidad. Es curioso porque se vistió de seglar para no llamar la atención, y en un momento dado surge la posibilidad, porque tenía algún amigo en la universidad, de materializarse esto siendo profesor de economía política, nada menos, pero no llegó a ser realidad. Son frecuentes sus estancias en otros países, especialmente Francia, también Inglaterra, y finalmente sus últimos años de vida reside en Madrid, o sea, un bigatá catalán que reside muy poco en Vic y relativamente, hasta cierto punto en Cataluña, hasta que su enfermedad, al final de su vida, tuberculosis pulmonar, en plena juventud, 38 años, se le obliga a volver a Barcelona y finalmente muere en Vic. Cada vez que me he acercado a la obra de Balmes, y ha sido así estos días últimos, he quedado sorprendido y admirado. Admiración que comparto con la mayor parte de referencias que encontramos a su pensamiento, desde posiciones de identificación o de crítica, pero siempre de admiración. También hemos podido comprobar que la diversidad de interpretaciones ha tenido motivaciones diversas. Su obra, tan extensa, es conocida casi siempre fragmentariamente, son 37 volúmenes, lo que imposibilita un juicio preciso sobre su pensamiento. En muchos casos se vive de ciertos tópicos que en un momento determinado empezaron a circular y hoy se repiten una y muchas veces, por ejemplo, su filosofía del sentido común, que no es tal, y su moderantismo político, que tampoco lo es. Mi intención con estas reflexiones introductorias no es causar perplejidad ni polémica, ni tampoco pretender terminar con tantos equívocos e interpretaciones fruto de determinados intereses políticos e ideológicos. Esto último queda reflejado, como antes ya he hecho referencia, de un modo muy inequívoco en las anuales conferencias sobre Balmes pronunciadas en Vic con ocasión de la fiesta mayor. Forman parte de una larga lista de conferencias políticos hombres de todos los colores, desde lo más tradicional hasta lo que podríamos calificar de izquierdistas. Y es gente de partidos de izquierda en Cataluña han sido los ponentes de estas conferencias, desde lo más antinacionalista hasta lo más catalanista, desde lo más liberal hasta lo más antiliberal, desde lo más eclesial hasta lo más laico. Y casi siempre, en todas esas conferencias, no han tenido un tono de crítica, sino un tono de alabanza. O sea, Balmes es liberal, es antiliberal, es tradicional, es antitradicional, es laico, no es laico, etc. Es catalanista y anticatalanista. Se podría hacer una tesis sobre la situación de España desde la muerte de Balmes a través del contenido de estas conferencias. Según era el momento político, había una conferencia sobre el Mantes en que Balmes, evidentemente confirmaba que la situación política era la que él había preconizado.
Lo que desearía compartir con todos es mi admiración por la obra, que considero de gran importancia y de singular actualidad, como señalaba antes Elio. Es, en primer lugar, un ejemplo, como reconoció Pío XII, de lo que tiene que ser un apologista de la fe católica, tanto en lo especulativo como en lo práctico. Y además, también habría que reconocer que su análisis de la situación política de España en la primera mitad del siglo XIX es único, y que no solo con ello prestó un gran servicio a la historia, sino que su análisis es imprescindible para conocer algunas de las tendencias más profundas que antes hacían referencia, que atraviesan toda la tierra, toda la historia de nuestra patria, que habría que tener en cuenta en toda propuesta política que pretenda volver la política española, tan alejada está, por caminos de paz y de bien. Con el fin de ayudar mejor a entender su pensamiento de una forma modesta y en lo posible deshacer las frecuentes manipulaciones que ha sufrido, voy a resumir algunos rasgos biográficos y los hechos más sobresalientes de la historia de España, que fueron muchos, durante estos 38 años, que no son muchos, que vivió Balmes. Su vida transcurre entre 1810 y 1848. Una vida corta, pero muy intensa. Nace en la ciudad de Vic el 28 de agosto de 1810, en plena Guerra de la Independencia. En el seno de una familia católica de 9 hijos, donde la severidad, la inflexible norma de conducta eran la base de la buena educación. Sus padres, Jaime, curtidor de oficio, y Teresa se dedicaron después a una tienda de sombreros, me parece algo así. Llama la atención la sequedad efectiva de su madre. Sus hijos jamás recibieron un solo beso de ella, realmente muy sorprendente. Lo que no era manifestación de indiferencia, al contrario, lo señala Ignacio Casanovas, al contrario, toda su vida estuvo volcada a la educación de sus hijos. Su madre, en el lecho de muerte, le dice a Balmes: hijo mío, todo el mundo hablará mucho de ti. Resulta realmente curioso que en este momento, diríamos, tan peculiar, una madre piense, diríamos, en el éxito intelectual, diríamos, reconocido. Balmes desde muy joven realmente era muy sobresaliente intelectualmente. Esta ausencia de afectos maternales, unida a una admiración intelectual tan intensa, le va a influir de una forma muy clara en el modo de ser. Cierto distanciamiento de los demás y, de otro lado, lo vehemente y determinadas actitudes fruto del entusiasmo expresivo no están presentes en la vida de Balmes. Todo ello y muchas, digamos, de sus juicios políticos reflejan en parte, digamos, este carácter, este temperamento. Y es bueno recordar que podríamos resumirlo, diciendo que tenía un carácter moderado. Entiendo esta palabra como la entiende Aristóteles y Santo Tomás cuando hablan de la virtud de la templanza o moderación. Y es bueno recordar que la virtud está en medio de los errores, pero es siempre algo extremoso y radical la virtud. No hay que confundir el moderantismo moral, término medio entre dos virtudes, con el moderantismo ideológico, enemigo de toda afirmación y actitud, fruto de una firme convicción. A los 7 años entra en el seminario, ya en esa época era un niño de aventajada inteligencia, aficiones poco corrientes para su edad. Fue convirtiéndose en una persona estudiosa, meditativa y muy meticulosa. El contexto histórico en que se vivía en las primeras décadas del siglo XIX selló también el aire que se respiraba en aquella familia. La invasión de los franceses, los crímenes cometidos por los soldados napoleónicos serían frecuentes temas de conversación. Sus primeros 3 años en el seminario estudiando latín, ya desde muy joven, entonces se empezaba el latín y así había los frutos. Y pusieron al descubierto 3 rasgos muy característicos suyos: su ambición por el saber, el querer ser el primero entre los primeros, aquellas palabras de su madre, y su rigidez a no dejarse intimidar para poder mantener una conducta fiel a su pensamiento. A los estudios de latín le siguieron 2 años de retórica, 3 de filosofía y 1 de teología. Durante este tiempo su territorio se limitaba a su casa, la iglesia, el colegio y la biblioteca, principal estancia de tantas horas, digamos, que pasó en ella Jaime Balmes, y que hoy se conserva, diríamos, esta biblioteca del Palacio Episcopal como una reliquia y como una gran, diríamos, biblioteca. Tanto se entregaba a los estudios que no quiso meterse en temas políticos, ni participaba en los actos de protesta contra el invasor como hacían los demás estudiantes. Su distanciamiento personal de las luchas coincide con una época de gran convulsión en España, como pocas ha habido. Ante las dificultades económicas, su casa era en gente modesta y el estudio significaba realmente, diríamos, tantos hijos. Por otro lado, diríamos, unas dificultades muy claras. Busca muy pronto a una plaza que entonces existía de beneficiado,
pero para ello exigen que tener órdenes sacerdotales y recibe por esto el tonsurado. Es curioso, digamos, que esta primera orden, menor, digamos, es fruto, digamos, de una exigencia económica más, digamos, que una vocación declaradamente, digamos, al sacerdocio. A los 16 años comenzó sus estudios superiores de teología, que los va a cursar en la Universidad de Cervera, una universidad que, de tiempos de Felipe V, la única universidad catalana, una universidad, diríamos, que había de todo. Diríamos, no tenía una sola línea, no se puede decir que era una universidad propia de, no sé, del pensamiento ilustrado, había pensadores, digamos, muy tradicionales, muy tomistas, y pensadores, diríamos, más, digamos, influidos por ciertas corrientes de la Ilustración. Gracias, no obstante, pudo ir a estudiar allí a una beca del Real Colegio de San Carlos, dadas sus dificultades económicas. En el año 1830, un momento importante en Europa y en Francia especialmente, la Revolución de Francia, el gobierno decretó el cierre de las universidades en tiempos de Calomarde. Pensó, bueno, no es que en España en aquel momento pasase algo, pero ante el temor de que los estudiantes siempre son punta de lanza de las revueltas políticas, digamos, mejor cerrar la universidad, digamos, para que no ocurra nada, digamos, ¿qué podía ocurrir? No estaba ocurriendo aún. Balmes volvió a Vic, donde podía seguir allí estudios que se llamaban de nivel privado en el seminario. Al mismo tiempo se dedicó a estudiar por su cuenta, en aquella biblioteca, digamos, que antes señalaba, y prepararse para las reválidas oficiales que tendría que realizar una vez, digamos, fuera, digamos, realizando los estudios. Fueron 2 años de estudio muy intenso, completando sus conocimientos de filosofía, física, matemática, metafísica, matemáticas, etc. Llegó también a dominar el latín y el francés, y al abrir de nuevo las universidades en el año 32, termina sus estudios de licencia. Le ofrecen impartir sustituciones de varias cátedras a la vez y finalizada su carrera el año 33 antes de ser ordenado sacerdote. Balmes se presentó simultáneamente a 2 oposiciones, a la cátedra de teología de la Universidad de Cervera y a la canonjía magistral de Vic. Yo creo, digamos, por sus características singulares, no le dieron ninguna de las 2. Y fue ordenado diácono en el 34. Ya como sacerdote continuó estudiando cánones por petición del obispo, que había, digamos, descubierto o confirmado que era una persona de gran capacidad especulativa. Que obtuvo el grado de doctor. Debido a los acontecimientos de la guerra, se recluyó en la casa de Vic, en la guerra de carlista, y allí continuó fundamentalmente su labor de estudio, ayudado también en alguna tarea familiar de la tienda que tenían. Convencido por sus amigos, se presentó de nuevo a otras oposiciones de matemáticas, las cuales ganó en febrero de 1835, lo que señalaba antes como profesor de matemáticas. Los años posteriores fueron muy duros para él. Era profesor de matemáticas y habla él en una especie de autobiografía que tiene, que es un artículo Vindicación personal, escrito en el Pensamiento de la Nación, habla de estos años como algo difíciles, porque si bien se ve que tenía, diríamos, una gran reputación como gran profesor de matemáticas, no era lo suyo. Evidentemente tenía una afición, pero él tenía la cabeza puesta en otras cosas distintas. La guerra, estábamos en plena carlista de los 7 años y la situación de la Iglesia en la España liberal era de gran precariedad. Y esto dio lugar a una crisis económica, disgustos, tribulaciones, morales, soledad. Pasó un tiempo malo. Su salud se empieza a resentir y esto le va a acompañar a lo largo de toda su vida. Un hombre de salud frágil. La muerte de su madre, que tanto él, digamos, estaba unido a ella, fue otro golpe fuerte para Balmes en estos tiempos difíciles, el año 39. Era un motivo más que le invitaba a dejar la ciudad de Vic. Aún vivía su padre, pero de su padre habla muy poco. Al terminar la Guerra Civil se fue a vivir a Barcelona, donde empezó una época de gran productividad literaria. En abril de 1840 publica un artículo que tuvo un gran eco, Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero. Había habido las leyes de desamortización tan importantes en esta época en España. Gracias a este se animó a redactar un libro, diríamos, famosísimo en su momento, que ha permanecido, diríamos, y continúa, diríamos, incluso en la actualidad, sus reediciones en otras lenguas, el protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea, un diálogo polémico con Guizot. Con motivo de esta edición, viajó a París, donde además se exilaban grandes ilustres españoles como Martín de la Rosa, razón por la que sus viajes a la capital francesa y también a Londres fueron acusados de tener un carácter conspirador en vez de literario, lo cual nunca se dedicó Balmes a conspirar. También esto lo comenta
lo comenta él en su vindicación personal y lo comenta Pla de una manera, digamos, realmente muy curiosa. Dice, porque cuando estaba en Francia, dice, aparte, digamos, de procurar la edición en francés de su libro y tener toda una serie de contactos con personalidades, en sus viajes estos años se pone en contacto con el futuro León XIII, no tuvo contacto personal, pero fue conocido, digamos, por Pío IX, digamos, un hombre realmente ya muy relevante en Europa, no simplemente, digamos, en su ámbito, pero junto con estas tareas intelectuales, dice, se dedicaba también a visitar tiendas de sombreros para ver, digamos, qué precios había para después poder, cuando llegase a su casa, poderlo recomendar. Un hombre realmente, como se dice, es algo fabuloso, con esas exclamaciones que son propias de Josep Pla. Qué fabuloso un hombre, digamos, con esta amplitud intelectual y con este, digamos, deseo también de las cosas prácticas muy catalán. Bien, siga, digamos, ya... digamos, como consecuencia va siendo conocido, empieza sus colaboraciones en distintos periódicos, en Madrid, en Barcelona, la revista La Civilización, y en la revista La Paz, una revista, digamos, que es la cuna de cierto romanticismo catalán. Ahí empieza a publicar sus poesías, ya digo, de poca calidad literaria. En agosto, quizás serían de gran interés, digamos, por nuestro rector, que es un poeta, diríamos, y en agosto de 1840 publicó en Barcelona Consideraciones políticas sobre la situación de España. Empieza, diríamos, su juicio, es un artículo realmente muy interesante de ver qué ocurre en España en aquellos momentos, Consideraciones políticas sobre la situación de España, a la que siguió otro tipo de libros más de apologista, La religión demostrada al alcance de los niños, el año 41, y la única obra que yo me parece que está escrita en catalán, un hombre tan catalán y tampoco, diríamos, escribió en catalán, Conversa d'un pagès a la montaña sobre el Papa. El artículo, no obstante, diríamos, su título resulta muy significativo. Un hombre arraigado, digamos, en el mundo rural, digamos, en defensa del papado. Digamos, es un rasgo, digamos, muy propio de Balmes. Sin pedir el consentimiento a los demás colaboradores de La Civilización, revista en la cual él colaboraba de una forma intensa, editó otra revista, La Sociedad. Este paso de una revista a otra, digamos, en su biografía es importante porque significa la ruptura con aquel grupo más romántico y filosóficamente tradicionalista, que, sin embargo, él no compartía. Estando en Barcelona, comenzó una revolución, estamos en tiempos de Espartero, comenzó una revolución en la ciudad en agosto de 1843. En el 42 había sido bombardeada Barcelona. Crímenes, saqueos, violencias, y el joven sacerdote se viste de seglar, se fue a la calle a observar el motín con sus propios ojos, con las iglesias invadidas por revolucionarios, los que se llamaban los jamancios. Huyó aquella madrugada, vio que el clima, diríamos, era peligroso, si era reconocido, y él se refugia en una masía de unos amigos en Prat de Dalt, allí en unos desvanes. Allí va a dedicarse unos meses a estudiar y a trabajar y a escribir. Allí es donde escribió, o empezó a escribir el Criterio. En noviembre de aquel mismo año regresa a Barcelona y poco más tarde va a Madrid, donde ya va a dedicarse plenamente a su labor periodística en el pensamiento de la nación para emprender la campaña en favor del matrimonio real, junto con su amigo José María Cuadrado, que funda El Conciliador. Digamos, dos periódicos con distinto, digamos, tono, digamos, para intentar realmente recoger, digamos, la máxima amplitud de opiniones para que apoyasen esta solución política que consideraba que era la solución política para España en aquel momento. Al fracasar su campaña en favor del matrimonio real, cierra el pensamiento de la nación, con un artículo titulado ¿Por dónde se sale?, que termina con estas palabras: la situación no tiene salida. Balmes acertará con 20 años más de antelación. El trono isabelino, con su debilidad interna, terminará con un golpe de Estado, la Revolución Gloriosa de 1868. Y la reina Isabel, igual que su madre María Cristina, y que el regente que le va a suceder a María Cristina, Espartero, y más adelante su nieto Alfonso XIII, todos tendrán que ir al exilio sin poder terminar su mandato. La debilidad de aquella monarquía, que rechazó lo que proponía Balmes, quedará inscrita en su accidentada historia. Entre sus últimos escritos hay que destacar especialmente a dos. El dedicado a defender el Papa Pío IX, muy discutido, le causó duras críticas que le dolieron profundamente a un Balmes ya debilitado de su salud. Algunos dicen que fue el causa de su muerte, incluso me parece que es Ignacio Casanovas que dice mártir del papado. Mártir del papado porque
Evidentemente escribe el artículo y a partir de entonces, digamos, su salud empeora y muere al cabo de poco tiempo. Y un artículo póstumo importante, digamos, porque es sobre la Revolución del 48. Revolución del 48, digamos, tan decisiva en Europa y tan inesperada que hizo, digamos, saltar, digamos, de sorpresa a tanta gente, a Donoso Cortés mismo, con los cambios que se produjeron en su vida. En febrero del 48 había vuelto a Barcelona a causa de su enfermedad y en mayo quiso volver a su ciudad natal, Vic. Digamos, estas raíces, digamos, aquel momento definitivo de su vida, digamos, quiere estar en ella. Tenía que ir a Italia, había sido reconocido, digamos, en muchas instituciones, pero no pudo ser, digamos, esto una realidad y allí es donde muere. Después de este breve recorrido por su vida, hagamos algo semejante con la historia de España, digamos, más complicada, durante esos 38 años a la luz de algunos comentarios de Balmes. Estábamos entre 1810, repito, y 1848. Nace, como he dicho antes, en plena guerra de independencia. Después escribirá varias veces sobre ella Balmes, indicando que en ella podemos contemplar lo que es el verdadero espíritu de la sociedad española, lo que hacía referencia antes Helio Gallego. Balmes realmente, diríamos, un hombre que quiere penetrar lo que es este espíritu y que en este espíritu hay que encontrar realmente, diríamos, la posibilidad de un camino que lleve a la paz y al bienestar a la patria española. 1812, mientras tanto, tenemos las Cortes de Cádiz, la Constitución, y Balmes escribirá también muchos comentarios sobre esta Constitución, pero recuerdo sobre todo un artículo que se titula La esterilidad de la Revolución Española, mientras que la Constitución de Cádiz fue la revolución liberal, mientras que en otras revoluciones realmente, digamos, tuvieron cierto arraigo. Él habla de la Revolución Francesa, digamos, sin embargo, no fue así, La Constitución de Cádiz no tenía ningún arraigo, la Pepa, diríamos, así fue celebrada y aún hoy recordamos Viva la Pepa para como actitud crítica frente a actitudes políticas realmente, diríamos, nefastas. Bien, y Balmes señala algo que parece importante, dice, han cambiado las leyes, pero si nosotros penetramos en la vida social y sobre todo en la vida de la familia, veremos que la vida de la familia en España continúa igual que antes que la Revolución. Una revolución que no ha penetrado en aquel momento, digamos, en la vida española. 1814 tenemos la restauración de la monarquía de Fernando VII, este rey el más deseado y el más después despreciado. Se deroga la Constitución y, sin embargo, diríamos, la monarquía de Fernando VII no gozó realmente, diríamos, de gran estabilidad, porque en su seno, diríamos, continuaban existiendo, diríamos, aquellas, diríamos, aspiraciones a continuar con lo que se había iniciado las Cortes de Cádiz y, por otro lado, diríamos, a rechazar aquella Constitución. Balmes tiene un artículo, digamos, largo sobre el manifiesto de los persas, aquel manifiesto, diríamos, que escriben algunos diputados de Cádiz, digamos, para mostrar al rey, digamos, un camino, que no era el camino propiamente liberal, ni era un camino absolutista, sino un camino distinto. Y señala, diríamos, Balmes, digamos, como este es el camino, digamos, que tendría que tener España si quiere realmente volver por caminos de paz. En este periodo, de 1820 a 1823, digamos, un hecho también en Cataluña que hay que destacar, porque mientras en España, digamos, está reinando otra vez la Constitución de Cádiz, en Cataluña surge un levantamiento que es la regencia de Urgel, para indicar realmente cómo Cataluña es la región en España donde hubo un sentimiento antiliberal más profundo, diríamos, pasa después, diríamos, por otras apreciaciones, pero sobre todo después algún historiador que ha dicho, como Vicens Vives, que la historia de España es entre el seny y la rauxa, estas dos palabras difíciles de traducir, el seny y la rauxa, diríamos, sentido común y la rabia, diríamos, pero que en catalán es otra cosa, la seny y la rauxa. Dice, sin embargo, hay que indicar que en Cataluña hubo más saña que rauxa que seny, más rauxa que seny, a pesar de que pasamos por ser gente de mucho seny. Dice Josep Pla, hablando, digamos, de esta filosofía del sentido común, que no es la filosofía de Balmes, pero que, sin embargo, diríamos, ha sido calificado así y ha sido motivo incluso que no fuera tan leído Balmes. Dice, es poco leído. Dice, es poco leído porque, claro, una filosofía del sentido común, sin saber lo que es la filosofía del sentido común, nos dirá poco. El sentido común lo tenemos todos, es común, y por lo tanto no vale la pena leer Balmes. Dice, las propuestas de Balmes eran lo menos común que había en aquel tiempo, digamos, porque lo que proponía él
era bastante solitario, en muchos momentos no era nada común, digamos, por lo tanto, digamos, vale la pena, dice Balmes, leer a Balmes porque encontraremos cosas que pocas personas llegan a decir. Bien, termina el trienio liberal con los 100.000 hijos de San Luis y señala, diríamos, como los franceses que habían sido, diríamos, tan mal recibidos durante la Revolución Francesa, ahora son recibidos con entusiasmo. No eran 100.000, eran muchos menos, pero llegaron quizás a ser 100.000 porque muchos españoles se iban uniendo a esta nueva presencia de los franceses vista de otra forma, digamos, porque venía a liberar al que aún, digamos, era bastante deseado Fernando VII. Sin embargo, empieza entonces aquella década que ha sido titulada por los historiadores la década ominosa, un periodo confuso históricamente, algo ambiguo, semejante de alguna manera con lo que fue la restauración en Francia. La restauración en Francia, digamos, no es una restauración, es una pseudo-restauración. Una pseudo-restauración porque no era volver, digamos, a aquello que había sido la monarquía francesa, sino volver a la monarquía de Luis XVIII, con el hermano del rey guillotinado, digamos, pero sin embargo con algunos principios, algunas actitudes propias ya de la Revolución. Pues bien, esta década, que ha sido considerada como un absolutismo, digamos, más absoluto, digamos, sin embargo, no fue tanto así, sino los hombres que gobernaron fueron hombres más bien, para calificarlos de algún modo, digamos, cercanos a lo que significaba una cierta actitud de afrancesamiento, de ilustración. Así, hombres, digamos, tan calificados de absolutista como Calomarde, lo que procuraron, sobre todo con su gobierno, es que la monarquía no cayera en manos de aquel que se calificaba como las esperanzas de una monarquía más tradicional, que era el hermano de Fernando VII. Tanto es así que por esto, digamos, se explica un hecho que para los historiadores muchas veces, digamos, ha sido como una incógnita. ¿Qué significó aquella guerra, la guerra que se llama dels agraviats, els malcontents, en 1827? En plena década absolutista, digamos, en Cataluña hay un levantamiento realista, digamos, pidiendo, deseando que el rey haga una política realista en el sentido monárquica, verdaderamente monárquica, diríamos. Resulta curioso, digamos, incluso en Francia, por ejemplo, Lamennais, digamos, en un momento, digamos, que está cambiando, digamos, se pregunta qué significará esta guerra, y piensa, digamos, quizás realmente representa esta actitud contra el rey, digamos, de alguna manera, contra la política del rey, algo semejante a lo que en Francia significaron los ultramontanos. Estos antirrevolucionarios que, sin embargo, no se consideraban, ni mucho menos, después volverá a ello, legitimistas. Durante este periodo y en este contexto, digamos, se plantea la necesidad de asegurar una descendencia a Fernando VII que no pase por su hermano Carlos. Y esto es lo que explica que en el año 1829 el casamiento con María Cristina, esta hija del rey de Nápoles y por lo tanto, diríamos, una de las pocas monarquías absolutistas que aún permanecían y que da, digamos, apariencia de que se asegura de esta forma, digamos, la continuidad, y para algunos así era, de una monarquía de carácter absolutista. Pero evidentemente que esto ya, digamos, daba lugar a anunciar, digamos, lo que iba a ocurrir en España de la división entre las dos Españas. ¿Sí? En estas circunstancias, Fernando VII se pone enfermo y, como consecuencia, viene, digamos, cierta preocupación. Se ha derogado la ley sálica, digamos, al nacer Isabel en octubre de 1830, y esta derogación de la ley sálica, digamos, con el nacimiento de Isabel, no es aceptada por su hermano Carlos y la expectativa es que va a estallar una guerra civil. Con esto vienen los sucesos de la Granja, aquellos sucesos que Luis Suárez, el historiador, yo creo, más importante de esta época, sobre esta época, en septiembre de 1862, que lo titula Un golpe de Estado. Y un golpe de Estado por una razón, porque se produce la derogación del codicilo que derogaba la ley sálica, por lo tanto, la puesta en vigor de nuevo de la ley sálica. Digamos, en este momento, digamos, había habido la derogación de la ley sálica y en vistas a la posibilidad de una guerra civil, se deroga la ley sálica en un codicilo que queda en secreto, digamos, no es publicado. Los ministros, digamos, dijeron, cuidado, por si acaso no se muere, lo guardamos allí. Y así fue, no se muere Fernando VII, diríamos, y vuelven, diríamos, a la ley sálica.
y ocurrirá, digamos, cuando se muere al cabo aproximadamente un año, digamos, justamente un año, después de los odios de la granja, Fernando VII, estalla inmediatamente la guerra civil. Viene el alzamiento carlista. Digamos, aquello que se había temido es lo que ocurre posteriormente. Bien. Al iniciarse, diríamos, la sucesión, viene la regencia de María Cristina, y viendo una serie de políticos que son muy significativos de lo que va a ocurrir durante estos años que preparan, diríamos, la situación posterior. Digamos, viene una actitud de un moderantismo, inicialmente, digamos, sin cambio de leyes, de simplemente algunos cambios administrativos de Cea Bermúdez, y después ya un cambio importante que es el Estatuto Real de Martín de la Rosa. Este político después exilado en Francia, que se encontró, digamos, con Balmes en Francia, sin embargo, no por cuestiones estrictamente políticas. ¿Sí? Pero esto, digamos, que de alguna manera pensaban, digamos, con este Estatuto Real de Martín de la Rosa, algo que tenía que ver, digamos, con lo que había ocurrido también en Francia, pensaban, digamos, no era la monarquía liberal de Luis Felipe, pero de alguna manera, digamos, un acercamiento y un intento, digamos, de decir, bien, ya entramos por otro camino, pero este camino fue rápidamente superado con Mendizábal, con las leyes desamortizadoras especialmente, anteriormente las leyes de expulsión de las órdenes religiosas, la Constitución de 1837, la guerra carlista continúa y durante estos años la situación de la Iglesia española, diríamos, es crítica, muchos obispados no pudieron ser, digamos, cuando los obispos morían, podían ser nombrados nuevos obispos, prácticamente, diríamos, casi de cisma. Y viene el Convenio de Vergara de 1839, digamos, con Espartero y Maroto. Pero también es significativo que mientras termina la guerra, oficialmente no termina en Cataluña. En Cataluña continuó, especialmente con Cabrera, hasta el año 1840. Termina la guerra, esta guerra, y parece, digamos, ahora ya, bueno, se ha terminado la guerra civil, por lo tanto, el trono de María Cristina o la regencia queda, digamos, consolidado, pero no fue así. Fue justamente en Barcelona. Viene María Cristina y se quiere hacer, digamos, una manifestación de apoyo, digamos, a María Cristina, que fracasa totalmente, digamos, y porque ya en Barcelona, concretamente, una ciudad en aquel momento con gérmenes revolucionarios importantes, tal forma que a raíz, digamos, de aquellos acontecimientos y otros que vendrán a continuación, es el destierro de María Cristina y la regencia de Espartero. Digamos, las cosas van radicalizándose. Espartero significaba en aquel momento el elemento militar, digamos, que había sido constitutivo del triunfo del liberalismo en España, y al mismo tiempo, digamos, uno de los personajes más populares, más populistas. Digamos, hoy día que se habla tanto del populismo, Espartero significaba esto. Una persona, digamos, que gobierna estos años del 41 al 43, este sí que intenta hacer incluso una iglesia cismática, digamos que no lo logró, evidentemente, pero es realmente curioso porque la popularidad de Espartero, diríamos, fue unida, digamos, su descenso de popularidad a una impopularidad como pocos políticos han tenido. Espartero, el hombre popular, fue el hombre más impopular que hubo el año 43, de tal forma que pocas veces ha ocurrido esto de todos los sectores, desde los más revolucionarios, pasando por los moderados. Y los carlistas todos se unieron con Espartero, de tal forma que Balmes lo señala como un momento, digamos, que hay que darse cuenta de él, porque en ciertos momentos hay algo que están en contra de algo. Espartero, digamos, intentó, con su centralismo, a favor de Inglaterra, diríamos, el tema por el librecambismo, aquí en España, aquí en Cataluña, diríamos, como consecuencia del proteccionismo, esto, diríamos, causó, pero por otro lado, su ataque a la Iglesia directo, diríamos, y su alejamiento, lo que era realmente, diríamos, un populismo, pero que no arraigaba popularmente. Hay que señalar que Espartero bombardeó Barcelona y Van Halen, diríamos, el gobierno decía Barcelona necesita ser bombardeada cada 5 años o algo así, digamos, como un lugar, digamos, ya Felipe V había construido, digamos, todo un barrio, digamos, para vigilar Barcelona, diríamos, pues hay que vigilar Barcelona permanentemente porque es un lugar revolucionario. Bien, resumen de todo ello. La España que vive Balmes es un país revuelto, sin paz, donde suceden una y otra vez los envites de una revolución que se apoderó primero de la esfera política y ahora intenta bajar la esfera social. Vive la realidad de un país donde el pueblo, a pesar de haber sufrido el rodillo de la revolución, se asienta aún sobre un catolicismo vigoroso. Y ahora palabras de Balmes. Con sus principios vivos e invariables,
con sus convicciones robustas, con sus altos pensamientos, todo esto es España, con aquel lenguaje de seguridad que revela al hombre con toda su certeza, su origen y su destino, con aquel ademán majestuoso que le marca la línea de sus deberes. Ahí está, en medio de esa sociedad disuelta, conservándose como columna en medio de un campo en ruinas. Y la prueba de ello, se preguntará retóricamente Balmes, la hallamos ante entonces ejemplos históricos a los cuales hemos mencionado antes, ante la intromisión del poder revolucionario con las tropas de Napoleón, en la reacción del pueblo español al grito de rey, religión e independencia de la patria, principios que no tenían afinidad ni semejanza con la libertad entendida en aquella Constitución de 1812, tan ajena al sentir y a la voluntad del pueblo español, o en el mismo pueblo que en la década de 1820 se bate en luchas en contra de los excesos, la regencia de Urgel y el trienio liberal, de unos principios sobrevenidos, o en el mismo pueblo que reconoce en la causa de don Carlos la defensa del principio que es su propio fundamento. El carlismo representa esto. Ante los esfuerzos que más de 30 años se están haciendo para extirparle estos principios y que perdura hoy, en 1840, cuando esto está escrito, aun cuando aquellos que representan hayan fracasado a su misión. Se fracasa, pero se mantienen los principios a pesar de todo. Esto lo vemos tantas veces en la historia de España hasta nuestros días. Viene la mayoría de edad, Isabel II, como consecuencia, diríamos, del fin de Espartero, diríamos, y pronto se plantea naturalmente, aunque la reina, diríamos, es muy jovencita, tiene, parece, 12 años o 13, diríamos, hay que pensar, diríamos, el matrimonio real. Balmes enseguida dirá, no hay que darle un esposo simplemente, sino que hay que darle un rey a la reina. En cuanto termina la Primera Guerra Carlista, él se lanza a la palestra, escribe, publica, viaja, funda periódicos, traza planes de fusión dinástica, siempre con la mirada puesta en la situación de España, dividida entre carlistas, moderados y progresistas, y con la Iglesia perseguida, sin pastores, ahogada por los sucesivos gobiernos. Sus escritos políticos son, este tiempo son las obras completas, me parece que son 8 volúmenes del pensamiento de la nación. No lo escribía todo él, pero casi todo él. Sus escritos políticos son como crónicas de actualidad que ponen de manifiesto el itinerario de la revolución, el camino lento de los moderados y el atajo de los progresistas, unos y otros por el mismo camino, pero en distinta velocidad. Página a página, la vía española de la revolución quedará al descubierto para siempre de manera diáfana. Precisamente, uno de los temas presentes en su obra será la política antirreligiosa de los gobiernos liberales, la desamortización, quizá la obra más importante que hicieron los progresistas para consolidar la revolución liberal. Sin embargo, esta dedicación a esto que él consideraba tan importante y decisivo para la historia de España fue un fracaso. Y a pesar de lo que dice Benéz Pelayo, que el fracaso fue debido a la intransigencia de unos de otros, se equivoca Benéz Pelayo. Digamos, no es un juicio acertado históricamente. El fracaso fue debido a la intransigencia anticarlista de los liberales moderados que detentaban entonces el poder, que cerraron el camino a la solución propuesta por Balmes. Esto es así. Nació Casanovas, que no se siente, diríamos, políticamente e ideológicamente muy cercano al carlismo, sin embargo, lo dice que en la corte de Burges, donde estaba la familia carlista, digamos, habían comprado ya los regalos de bodas. Estaban, diríamos, ya preparados, pero a última hora esto no fue posible. Para impedir, hay que recordar que para impedir precisamente el acceso al trono de Carlos, se realizó el matrimonio de Isabel con su primo Francisco de Asís. No cabe duda que su apariencia monárquica, la apariencia monárquica del trono isabelino, debió mucho a la casi unánime adhesión de la grandeza de España, que se unió al trono isabelino. Ahora bien, supuesto que esta grandeza se había penetrado en el espíritu de la Ilustración, habría que recordar que la alianza entre la Revolución y el trono isabelino no era tan accidental ni paradójico como han querido suponer algunos tradicionalistas leales a la dinastía liberal. Pensaban, bueno, esto ha sido, digamos, porque no tenía más remedio María Cristina, inicialmente, y después Isabel, de apoyarse con los liberales, pero si hubiese encontrado otro apoyo, aquella monarquía podía ser distinta. Y aquí se señala que esto realmente no era así. Avanzando hacia lo más esencial de la cuestión, sobre el fracaso de Balmes, tenemos que atrevernos a formular la pregunta sobre si podía esperarse de los isabelinos y los liberales que transigieran con la solución balmesiana. No pudo realizarse porque la boda entre Carlos VI y doña Isabel
significaba casarse la tradición que daba fuerza a la causa carlista con la revolución que se había levantado sobre las bayonetas, del trono de Isabel. Muchos previeron la imposibilidad de la solución valmesiana, entre ellos la princesa de Beira, y no aconsejaban lo que ocurrió, la abdicación de Carlos V, el pretendiente carlista, el hermano de Fernando VII, en favor de su hijo. El manifiesto justamente del conde Montemolín, Carlos VI, fue redactado por Jaime Balmes. La puerta se cerró por el lado isabelino. No es algo extraño ni desconcertante si se piensa qué abismo había que superar no muchos años que se cantaba en las calles de Madrid: muera Cristo, viva Luzbel, muera Carlos, viva Isabel. No parece, por otro lado, y es importante también subrayarlo, que a Balmes se le ocurriese nunca, ni antes ni después de su fracaso, la idea de levantar una bandera de partido católico. Y digo esto porque es lo que ocurre en Francia, indiferente este partido católico al problema dinástico, fundándose en el principio de que el católico es independiente de todo partido, como se ha hecho tantas veces incluso en España, invocando su autoridad y el prestigio de su nombre. La solución política tenía unas bases doctrinales muy importantes. 3 principios para los que hoy llevaríamos una verdadera reconstrucción nacional. Primero, que la religión católica es el elemento más fecundo, elemento de regeneración que se abriga en el seno de la nación española, porque no es la política la que debe salvar la religión, sino la religión es la que tiene que salvar a la política. La sociedad no ha de regenerar la religión, sino la religión es quien debe regenerar a la sociedad. Y ante aquellos que acusarán a la religión de opresora a los pueblos, decía Balmes, la unidad en la fe católica no constriñe a los pueblos como arco de hierro, no los impide moverse en todas direcciones, es la brújula que preserva del extravío en medio del océano, jamás se apedilló opresor al navegante. El segundo principio es aquel que se afirma que la política debe fundarse en el verdadero Estado social, entendido por política todo lo que es materia de gobierno, administración, instrucción, justicia y hasta las relaciones entre la Iglesia y el Estado. O de otro modo, que el poder político ha de ser expresión del poder social, porque es condición para alcanzar la verdadera unidad. Y el tercero, aquel en que reflexiona sobre lo que falta por lo común al hombre y a la sociedad, no son buenas reglas, sino su aplicación. La religión, el poder social como fundamento del poder político y el cumplimiento de las leyes. Después de este fracaso, no se aceptan la solución política concreta, no se aceptan estos principios, vendrá la Segunda Guerra Carlista, de la cual ya del año 46 al 49, sobre todo en Cataluña, digamos, el resto de España tuvo muy poca importancia, que ya Balmes estará muy alejado de ello. Algunas precisiones finales. Para hacer estas precisiones finales me voy a valer de testimonio de 2 personas distintas, uno que fue mi maestro, Canals, y otro mi amigo Petit. Canals decía, respecto, diríamos, a lo que fue realmente lo que es el legado de Balmes. Dice, para aprovechar su legado hay que evitar algunos errores graves de perspectiva que tergivera su figura. Uno de los errores es hacer de Balmes un moderado, un término medio, lo que decían los franceses, juste milieu, entre la derecha y la izquierda, y que así ha servido en España para justificar políticas contrarias a la auténtica tradición. El Partido Conservador es conservador de la Revolución, así resume el padre Casanovas en sus índices a las obras de Balmes el pensamiento de escritor insigne sobre el Partido Moderado, se puede comprobar viendo las obras completas, expresado en un artículo de la serie de los partidos políticos publicado en el Pensamiento de la Nación en abril de 1844. En él, en este artículo, Balmes cita una frase del prospecto de un periódico moderado en Madrid, El Tiempo, moderado conservador. Dice así El Tiempo. El partido de 1833 le bautizaron sus instintos y se llamó moderado. El partido que nace en 1844, partido cuya vida se concentra en la gran idea de gobierno, le bautiza su sistema y se llama conservador, este partido inicialmente con este nombre. El uno estaba destinado a moderar los ímpetus de una revolución osada en sus fines y violenta en sus medios, moderar simplemente, no cambiar. El otro está destinado a conservar, el Partido Conservador, conservar los intereses creados de una revolución consumada y reconocida. Esto decía El Tiempo como portavoz del Partido Conservador. Como ya he comentado, no parece que a Balmes se le ocurriese nunca, ni antes ni después de su fracaso, la idea de levantar una bandera de partido católico indiferente del problema dinástico.
Es digno destacarse este aspecto, por cuanto Balmes conocía bien la actitud contemporánea de los ultramontanos franceses. La primera vez que sale en la historia un partido con este nombre, Partido Católico, es en Francia, justamente en torno al año 48. Diríamos, ya había antes actitudes en favor de esto, luchando en favor justamente de la libertad de enseñanza. Montalembert llevó toda una política muy intensa a favor de ello. Y para ello quería recoger, distintas actitudes. Estaba en el Parlamento, con discursos realmente, muy valiosos y valientes, presentándose como descendiente de los cruzados. Montalembert, que había sido amigo de la Mené, que él había, ido liberando en posiciones contrarias a la Iglesia, pero Montalembert no fue así. Bien, y en Francia, estos ultramontanos, tan adictos al pontificado, y por esto se les llama ultramontanos, tan, con una actitud tan profundamente antirrevolucionaria, pero nada, identificados con lo que significó la Restauración. Justamente por esto estos ultramontanos no son legitimistas, ¿sí? No son partidarios de que en el trono hay la solución de la política francesa, y son partidarios de unos principios católicos que tienen, que ser el germen de un partido político. Esto es lo que pretendían. De hecho, a lo largo del tiempo, fracasaron, también en este sentido. Pero Balmes, que se sentía muy cercano a ellos, sin embargo, por esto dicho, siempre tiene una actitud muy particular. Cree la importancia decisiva en los principios, pero no solo en ellos. ¿Sí? El otro, testimonio, después terminaré haciendo referencia a lo que acabo de decir, es de Petit, que sobre todo está haciendo testimonio al artículo, los dos últimos artículos, el de Francia, este artículo que se publicó ya muerto Balmes, y el de Pío IX. Dice así: Luis Felipe, son palabras de Balmes, no profesó otra religión que la del éxito. La caída de Luis Felipe fue el fruto de una misma política de corrupción llevada al paroxismo. Luis Felipe se ha figurado, son palabras de Balmes, reinar según la Constitución, mas reinará por la corrupción. Y ahora comenta Petit: la corrupción fue el método esencial para el establecimiento del nuevo orden político en Francia desde la Revolución de 1789 y en España desde la Constitución de 1812. Y continúa con una reflexión de más actualidad, aunque desde hace unos años. ¿Es exagerado pensar que la democracia actual se ha sentado en España sobre la corrupción?, se pregunta. Como pensador, o si se prefiere como filósofo cristiano, la lectura de Balmes será siempre de mucho provecho, porque su obra refleja un auténtico intelectual que desconfía de las apariencias de lo fastuoso, aunque sea el fasto intelectual y su obra de apologista, a pesar de no ser un gran teólogo, un cristiano que vive en armonía con la debida jerarquía de la naturaleza y la gracia. Es decir, Balmes hace lo que Santo Tomás hizo también, poner la razón humana al servicio de la verdad revelada. Balmes es un filósofo de la montaña en todos los sentidos, un apologista de la verdad y del amor cristiano, un político de realidades reales. Al igual que otros pensadores católicos de aquella generación, como Bellot en Francia, Donoso Cortés en España, sabía que en el trasfondo de las cuestiones sociales y políticas están fundamentalmente las cuestiones religiosas. En el opúsculo sobre Pío IX, este opúsculo que le dio lugar a tantos disgustos, decía algo que resulta siempre verdadero y corroborado por los hechos. Solo el cristianismo puede salvar al mundo por segunda vez de los males que le amenazan. No le salvarán los diplomáticos que no alcanzarán a prevenir ni a curar los males de su propio país. No le salvarán los reyes que la revolución lleva como leve paja, ni le salvarán esos demagogos que esparcen por doquier sangre y ruinas. Balmes sabía por experiencia lo que es una sociedad inculturizada, como se dice ahora, por la fe y la moral católica. Vic, por ejemplo, era una buena muestra de ellos. Balmes decía que se podía llamar al azar a cualquier parte de la ciudad y en todas sería bien recibido. Vic era una ciudad cristiana y, por cierto, de modo excepcional. En aquel tiempo, en Vic había nada menos que 1000 seminaristas. Y termino, con una pregunta y un intento de respuesta. ¿Balmes era un moderado antiliberal? ¿Era un tradicionalista doctrinal no legitimista? Mi respuesta es: Balmes era un ultramontano. Un ultramontano a lo español. Un ultramontano, que hemos visto, que no seguía algunas de las características propias del ultramontanismo. Un hombre
de firme adhesión, diríamos, a lo que significaba la fe cristiana, viendo en esta fe cristiana, diríamos, la raíz de la solución de los problemas que pasaba el mundo. El folleto sobre Pío IX es significativo. Llega al trono, al pontificado Pío IX en 1846, empieza una serie de reformas que son calificadas de liberal, y en España esto da lugar a una protesta generalizada por todo el sector tradicional, carlismo, y hay que tener en cuenta que en aquel momento gran parte del clero español era carlista, digamos, las críticas sobre lo que está haciendo Pío IX son acerbas, tremendas. Parece ser que Pío IX, que había oído hablar de Balmes, había leído algunas cosas de Balmes, dicen que leía el pensamiento de la nación, Pío IX, recomendó al nuncio, que iba entonces a establecerse en España, que hablara con Balmes y le aconsejara, diríamos, que escribiera algo en defensa de Pío IX. O sea, un artículo, de alguna manera, escrito, digamos, por consejo del Papa. Esto, digamos, lo dice su biógrafo Ignacio Casanovas, pero tiene fundamento. ¿Por qué? Porque hace una presentación el nuncio de este artículo, un comentario, y dice, este artículo, del cual ya conocíamos, digamos, su origen, digamos, por lo tanto, en esta confesión que hace el nuncio, hace pensar que es un artículo aconsejado por el nuncio. Y hace una gran defensa de Pío IX, digamos, de todas sus reformas liberales. Liberales, subrayando lo siguiente, son reformas de instituciones, no son reformas de principios. Y hay que distinguir una cosa, esta actitud, digamos, permanente en favor de Pío IX, desde el principio hasta el final, solamente la tuvieron los ultramontanos en Francia y en España Balmes. Hubo los entusiastas, porque ahora tenemos un papa liberal, digamos, de ciertos sectores, y ahora tenemos, por temor, un papa liberal por parte del mundo carlista, diríamos, y después esto cambió. Cuando el papa, sobre todo, escribe el sílabus, es el papa antiliberal, diríamos, horroroso, y por fin tenemos un papa antiliberal. Diríamos, los ultramontanos siempre fueron muy de Pío IX. Para entender la actitud de entusiasmo de Pío IX, digamos, sirve, para entenderlo, la actitud que tenía Juan XXIII de entusiasmo por Pío IX, que lo quería, digamos, durante el concilio beatificar, y había ciertas resistencias muy fuertes políticamente. Lo tuvo que beatificar Juan Pablo II, después también de ciertas resistencias, de haber sido anunciado la beatificación y de no celebrarse, y más adelante se celebró, junto con Juan XXIII, una solución política, diríamos. Pero el entusiasta, digamos, en el orden de los papas, entusiasta de Pío IX, Juan XXIII, y en estas calificaciones que hacemos, un papa así tradicional y un papa progresista, pues esto se rompe totalmente. Los ultramontanos rompían, diríamos, con estos esquemas. Y termino ya. El realismo le acompañó a lo largo de su vida. La verdad es la realidad de las cosas, y en política la verdad pasa, y es importante subrayarlo, por una propuesta inspirada en principios, pero encarnada en soluciones concretas. Esta es su propuesta de matrimonio real y su fracaso. Era la solución concreta que estaba fundada en la imposible posibilidad de conciliación de principios contrarios. Pero Balmes veía que si no se adoptaba esta solución concreta, no se iba, diríamos, a quien sustentaba estos principios, no había posibilidad. No era simplemente una cuestión de principios, era una cuestión de realidades. A pesar de su profundo realismo, su ánimo conciliador, su talante, le impidió darse cuenta de la imposibilidad concreta de conciliar lo liberal con lo tradicional. Era un ultramontano. Y ahora sí que termino leyendo una poesía, es en catalán, pido excusas porque es en un catalán así fuerte, de Verdaguer. Escribe dos poesías en favor de Balmes. Este es en honor de nuestro rector. O Catalunya o Espanya, per què us he amades així? La cadena amb què volia en un cor los cors junyir. D'amor la dolça cadena me l'han trencada pel mig i veig la guerra que torna muntada en un tarbolí. I veig armats en batalla los pares contra los fills i els camps patris adollar-se de sang, d'Abels i de Caïns. Oh, aturau-vos, prou de matar i morir. Jo us porto el ram de l'olivera que germana els enemics. Més ai, sols odis responen l'amor de Jesucrist. I de Llull i de Teresa miro entrar en lo jardí la impietat matadora com la serp al paradís i veig rodar a l'abisme lo regne que més estim, entre el fum de la revolta i el capgirell dels partits. Oh, Espanya, ma dolça Espanya, pogués tornar-te a camí. Si pogués escriure un dia i morir. Tot dient aquestes paraules, sa mitja seu en son llit, està figurant-se que s'està muriendo, en desvari pren la ploma,
como son glàvia el paladí, su pluma, que fue realmente su arma importante. Espasa, la meva espasa, encara m'has de servir. Segona ratlla o tercera, la ploma li cau dels dits. Quan sabeu sense la ploma, s'abraça amb lo crucifix. O Déu de l'ànima mia, sols vols no podeu fallir. Faró de mes esperances, aurora de mos desig, immens, etern, immutable, sols principi i sola fi, font on tota la font s'ha veure, mar on tot viu riu va a morir, Puigdemont no res jo surto per entrar en vostre infinit. Salveu-vos la pàtria mia, més ai, salveu-me ara a mi, que amb vostres braços estesos encomano l'esperit. Lo sol tramunta la serra, plorau campanes de Vic per Espanya i per Europa, que negra baixa la nit. Muchas gracias.